Bienvenidos una vez más a su podcast Lo Bello de Ser Enfermero. Soy su anfitrión Giovanni y con gusto los saludo. Vamos a comenzar con todo el contenido, información y capacitación. El episodio de hoy, el número 65, hablaremos acerca de el edema agudo de pulmón. En esta ocasión, mis bellas y bellos enfermeros, la frase de la semana es de Quino, que menciona: no es necesario decir todo lo que se piensa, lo que sí es necesario es pensar todo lo que se dice. Antes de comenzar de lleno con el tema del día de hoy, les recordamos que se suscriban, que le den like o manita arriba y que activen la campanita para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo episodio del podcast. Vayan a seguirnos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y Twitter, donde pueden encontrar más contenido de Lo Bello de Ser Enfermero y también enterarse de todos los planes que tenemos a partir de este mes de marzo. También pueden seguirnos para enterarse de nuestros webinars, que actualmente tendremos 1 o 2 semanales. Mensuales y no semanales, sería muchísimo. Mensuales, y que ustedes pueden obtener su constancia de asistencia registrándose en los links que nosotros les podemos proporcionar para que pues sean acreedores a esa constancia. Para más información, pues los esperamos allí en nuestras redes sociales para que podamos darles una respuesta. Muy bien, pues vamos a comenzar el día de hoy con el edema agudo de pulmón y estaremos hablando un poquito acerca de qué es, cómo funciona, cómo se genera, en qué patologías puede llegar a generarse un edema agudo de pulmón y cuáles son las complicaciones que este puede tener. Muy bien, entonces vamos a comenzar a definirlo. El edema agudo de pulmón, como definición, es la acumulación de líquido en los pulmones, que generará un deterioro en el intercambio gaseoso y por lo tanto una hipoxemia arterial. Esta hipoxemia arterial es secuencial, puesto que primero se daña el hilio pulmonar, después el espacio intersticial entre el alvéolo y el capilar, y por último se inundan los alvéolos, así generando el deterioro del intercambio gaseoso y también la hipoxemia arterial. Para que podamos recordar un poco más acerca de esto, hablaremos un poquito acerca de las propiedades de la barrera alveolocapilar. Recordar que estas propiedades en específico son dos y que son dos fundamentales. La primera es que esta barrera alveolocapilar es extremadamente delgada, lo que permite la difusión del oxígeno con el dióxido de carbono. ¿Ok? Y la segunda es que es suficientemente fuerte para que soporte la presión hidrostática capilar. Y una presión hidrostática es aquella presión en la que es aquella presión que ejercen los líquidos hacia la pared de nuestros capilares. Mientras que la presión oncótica, que es otra de las presiones que nos importa mucho cuando hablamos del tema edema en general, pues es la que determina la cantidad de proteínas en la sangre. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos una alteración, ya sea en la presión hidrostática o en la presión oncótica, el edema ocurre cuando existe una fuga de proteínas y líquido al espacio intersticial, al tercer espacio, un espacio donde sí hay líquido, claro que hay líquido, pero solamente es como un amortiguador para que los órganos no choquen entre sí. No debe de haber exceso de líquido ni exceso de proteínas, porque esto puede condicionar a que se vayan acumulando más y más y más conforme va pasando el tiempo y se genere el famoso edema, ya sea en miembros inferiores, superiores, ascitis o en este caso pues en los pulmones. ¿Ok? ¿Qué causas tenemos en el edema agudo de pulmón? Pues bueno, de primera instancia vamos a dividirlo en dos, para que vaya quedando clarísimo. Las causas activas son todas aquellas que incrementan el flujo hacia los pulmones, es decir, todo lo que va antes de los pulmones, que en este caso estaríamos hablando, por ejemplo, de todo lo que hay del corazón, del derecho o del lado derecho del corazón hacia atrás, las venas, etc. ¿Qué situaciones pueden generar edema agudo de pulmón? Una insuficiencia cardíaca derecha, una anemia
y el embarazo, por ejemplo, ¿no? Estaremos hablando de otras más adelante. Dentro de las causas pasivas son todas aquellas que generan un flujo retrógrado hacia los pulmones. Y entonces aquí tenemos a la hipertensión arterial sistémica, a una coartación aórtica, a unas valvulopatías, insuficiencia, estenosis o doble lesión mitral y o aórtica, y también al infarto agudo de miocardio. Muy bien. Vamos a continuar hablando un poco acerca de estas causas y la patogénesis del edema agudo de pulmón, ¿ok? Todas las que les voy a mencionar primero, ¿ok? Son causas activas, ¿ok? Todas las que les voy a mencionar primero son causas activas, ¿listo? Y todas las que les voy a mencionar después son causas pasivas, ¿ok? Esto quiero que quede muy claro, ¿listo? ¿Por qué? ¿O por qué lo estoy mencionando así? Para que no nos confundamos y al final podamos hacer la asociación entre un edema de pulmón de origen cardiogénico y un edema de pulmón de origen no cardiogénico, ¿ok? Muy bien, nos vamos con las causas activas. Y la primera de otras que les mencioné anteriormente es la lesión cerebral. La lesión cerebral puede llegar a causar un aumento en la estimulación y secreción de catecolaminas, dopamina, adrenalina y noradrenalina, ¿ok? Esto genera una vasoconstricción sistémica. El volumen sanguíneo pasa de la circulación sistémica a la circulación pulmonar, aumentando la cantidad de líquido que puede llegar a soportar la membrana alveolo-capilar, generando un aumento de la presión capilar pulmonar y por lo tanto un desequilibrio entre la presión hidrostática y la presión oncótica, lo que generará un edema en la membrana alveolo-capilar y así un edema de pulmón, ¿ok? También la lesión cerebral va a generar una disnea y esa disnea va a generar un incremento en la permeabilidad de los capilares, generando así, de nueva cuenta, un edema en la membrana alveolo-capilar. ¿Listo? Y por último, esa misma lesión cerebral, por esa misma liberación de catecolaminas, pueden llegar a generar cambios en el ritmo y la contractilidad cardíaca. Esto condicionando una vez más a que se modifique la membrana o que haya un incremento en las presiones y generando edema en la membrana alveolo-capilar. ¿Listo? Tenemos, por ejemplo, como segundas causas o patogénesis del edema de pulmón, las infecciones pulmonares, específicamente la neumonía, las intoxicaciones por gas, asfixia o el síndrome de las grandes alturas, y también las reacciones alérgicas o el estado de choque. Y que todas estas van a tener en común la disnea y un proceso inflamatorio. Y el proceso inflamatorio aumenta la permeabilidad capilar. Y secundario a la disnea, aumentará más, lo que se generará o lo que hará que se genere más bien un edema en la membrana alveolo-capilar. ¿Listo? Y todas estas que les acabo de mencionar, más el embarazo, la insuficiencia cardíaca derecha y la anemia, son causas activas de edema pulmonar. ¿Ok? Ahora vamos con las causas pasivas, que dijimos que son todas las del lado izquierdo, después de los pulmones. Ya habíamos mencionado unas, las vamos a volver a retomar. Infarto al miocardio, hipertensión arterial sistémica o valvulopatías aórtico-mitral, coartación de aorta o insuficiencia cardíaca izquierda. Lo que van a generar son cambios en el ritmo y la contractilidad del corazón por cambios estructurales o anatómicos y también por cambios funcionales. Y esto condiciona que el corazón se genere una hipertrofia o una falla ventricular izquierda. ¿Listo?
generando un aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo y por lo tanto un incremento de la presión venocapilar pulmonar, generando una dificultad más grande para las venas el poder transportar la sangre de las venas hacia el corazón izquierdo, ¿no? Y por el aumento de la presión diastólica, las cavidades del corazón izquierdo, tanto la aurícula como el ventrículo, van a tener mayor cantidad de sangre residual, lo que ocasiona que poco a poco esa cavidad se vaya llenando y entonces comienza a haber un retorno de ese flujo sanguíneo, generando el incremento en la presión venocapilar pulmonar y como última instancia un edema en la membrana alveolo-capilar. Ahorita vamos a desarrollar un poquito más esto que les estoy diciendo, ¿vale? Esto es nada más como la patogénesis. Ahora, hay otras causas que no son ni activas ni pasivas. ¿Por qué? Porque no tienen que ver propiamente con el aparato circulatorio, ¿ok? Y estas causas son el síndrome nefrítico, la lesión renal aguda, la insuficiencia hepática y una enfermedad que se llama enteropatía perdedora de proteínas. Todas estas van a generar una disminución de la presión coloidosmótica, oncótica u osmótica, como quieran llamarle, de la sangre, ¿ok? Y entonces, generando una disminución coloidosmótica en la sangre, la presión hidrostática le gana y empieza a fugarse el líquido del capilar hacia el intersticio y del intersticio hacia el alveolo, generando una edema en la membrana alveolo capilar. Muy bien. Ahora, vamos a hablar un poquito. Todas estas causas pueden tener diferentes consecuencias, ¿ok? Pero bueno, lo más factible para este edema de pulmón es que haya un aumento en la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, lo que les mencionaba hace ratito. Eso generará un aumento de la presión capilar pulmonar. Ese aumento de la presión capilar pulmonar puede ser secundario a una alteración de las fuerzas de Starling. Y estas fuerzas de Starling se guían, la precarga, poscarga, contractilidad, todo eso se guían específicamente hacia una insuficiencia cardíaca, ¿ok? Cuando hay alteraciones en las fuerzas de Starling, hay un aumento de la tasa de filtración transcapilar, lo que ocasiona que la linfa, el intersticio, comiencen a llenarse de líquido y esto genere que se rompa o haya una rotura en el epitelio, que el transporte activo de líquidos y el transporte pasivo de líquidos se desajusten y entonces la tensión superficial aumente, generando una congestión pulmonar y por último un edema agudo de pulmón. Pero ¿qué más puede pasar aquí? El aumento de la presión venosa capilar, de la presión capilar pulmonar, perdón, puede llegar a generar una falla a la tensión de la barrera, ¿ok? Esta falla se va a dar por una lesión mecánica y entonces se va a romper. Cuando se rompa, va a causar un aumento de la secreción de la proteína B surfactante en respuesta a la disfunción del ventrículo izquierdo como consecuencia del aumento de la presión hidrostática capilar pulmonar. Esto indica una lesión de la barrera alveolo-capilar anatómica y funcional. O sea, va a cambiar su forma y por lo tanto va a cambiar su función, generando así una lesión de la barrera alveolo-capilar, un aumento en la permeabilidad de la barrera y un aumento en la tasa de filtración transcapilar que llena la linfa y el intersticio, generando un aumento de la tensión superficial, una congestión pulmonar y un edema agudo de pulmón. ¿Ok? Otra causa o explicación de qué es lo que pasa en el edema agudo de pulmón por otras causas es que el aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo genere un aumento de la presión capilar pulmonar, pero por mecanotransducción esa lesión pulmonar
puede ser inflamatoria u oxidativa. Y esa lesión pulmonar genere que el líquido del edema agudo de pulmón presenta neutrófilos, citocinas proinflamatorias y biomarcadores de estrés oxidativo que generan una inflamación del parénquima pulmonar, secundario a la liberación del factor de necrosis tumoral alfa o también de señalizaciones celulares de las especies moleculares de oxígeno reactivo, generando más estrés oxidativo, un deterioro de la barrera alveolo-capilar que puede ser directa por oxidación celular propiamente de la barrera alveolo-capilar y de manera indirecta por la activación de la apoptosis y el proceso inflamatorio, generando un aumento en la permeabilidad de la barrera capilar, un aumento de la tasa de filtración transcapilar, una congestión pulmonar y un edema agudo de pulmón. Muy bien. El edema agudo de pulmón se clasifica de dos formas: el cardiogénico o hidrostático y el edema no cardiogénico o de alta permeabilidad. Cuando hablamos de un edema cardiogénico o hidrostático pulmonar, es que se debe a una presión hidrostática capilar pulmonar muy elevada, alterando el equilibrio de Starling y por lo tanto generando que la barrera alveolo capilar se mantenga intacta, pero no funcional. ¿Listo? Porque la parte de la presión hidrostática no va a dañar a la barrera, solamente se va a fugar agua, más no proteínas. Y recuerden que las proteínas pues, son más densas que el agua, entonces es un poquito más complejo cuando manejamos el otro tipo de edema. ¿Listo? Entonces aquí solamente nos importan los líquidos, a dónde van los líquidos. ¿Listo? Muy bien. El edema agudo de pulmón no cardiogénico o de alta permeabilidad se debe a una disminución de la presión coloidosmótica. Existe fuga de líquido rico en proteínas al intersticio o al tercer espacio y esto genera una lesión en la barrera alveolo-capilar, lo que puede condicionar de nuevo a un aumento de la tasa de filtración transcapilar, una congestión pulmonar y por último un edema agudo de pulmón. ¿Ok? Muy bien. Para que nosotros podamos diagnosticar un edema agudo de pulmón o identificarlo al menos, tenemos que conocer los signos y síntomas más comunes del edema agudo de pulmón. En este caso, estaremos hablando específicamente de disnea súbita, ortopnea, crepitantes, insuficiencia cardíaca derecha, angina, oliguria, diaforesis y palidez, taquicardia y expectoración rosada y espumosa. También le pueden encontrar como, entre comillas, asalmonelada. ¿Ok? Esos son los signos y síntomas más característicos que los pacientes con edema agudo de pulmón van a tener. ¿Ok? Y para poderlo corroborar tendremos métodos diagnósticos, que pueden ser dos y serían como los más fáciles de utilizar. El primero es un ecocardiograma, porque al realizarle un ecocardiograma a ese paciente nosotros podemos identificar si es de origen cardíaco o no. Y si es de origen cardíaco, entonces el paciente presentará disfunción ventricular izquierda o insuficiencia cardíaca izquierda y por lo tanto en el ecocardiograma podemos observar cuál sería la causa, si es por alguna hipocinesia secundaria a un infarto de miocardio, si es porque está muy grande ese ventrículo por hipertensión arterial o porque tenga alguna valvulopatía mitral o aórtica. ¿Listo? Y la otra, y es la más sencilla de los dos, pues es la placa de rayos X. La placa de rayos X va a ser también fundamental, ¿no? Y además de que es lo más sencillo y lo más rápido que podemos obtener, pues bueno, esta placa de rayos X, cuando nos hable de un edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, es que va a haber cardiomegalia, distribución vascular aumentada o invertida, y que este va a ser un edema central y simétrico, también conocido como las famosas alas de mariposa. ¿Ok? Es decir, el edema se va a ver, está el corazón y alrededor del corazón se va a ver un edema como si tuviera la forma de alas de mariposa, muy simétrico. Y aquí puede o no, pero es muy común que haya un compromiso pleural por la cantidad de líquidos que se empiezan a generar. Entonces se empiezan a encharcar todas las cavidades pulmonares.
¿ok? En el edema agudo de pulmón no cardiogénico, pues no hay cardiomegalia, porque el origen no es una patología cardíaca, ¿ok? Entonces no hay cardiomegalia, la distribución vascular es normal, no están aumentados el tamaño de esos vasos sanguíneos. El edema es periférico y asimétrico, como lo podemos observar muy comúnmente en una neumonía, en donde los infiltrados están difusos, ¿no? En ambos pulmones. Y a lo mejor sí hay más compromiso siempre en la parte de las bases pulmonares que en el ápice, pero eso es obviamente por la gravedad. Y dos, porque pues bueno, el líquido tiende a bajar y el gas a subir. Entonces eso es lo que también podemos encontrar en esta placa de rayos X. Y no existe compromiso pleural, porque no tenemos alteración en la presión hidrostática, solamente en este caso en la coloidosmótica. ¿Ok? Muy bien. El tratamiento del edema agudo de pulmón consta de un eje central y un tratamiento específico. ¿Ok? El eje central va a ser la oxigenoterapia, porque ese paciente no puede intercambiar gases, no pasa oxígeno, no saca dióxido de carbono, no inspira oxígeno, no exhala dióxido de carbono. ¿Listo? Entonces lo que yo quiero mantener, al menos clínicamente, o que yo lo vea de manera continua, es mi saturación de oxígeno igual o mayor a 90%. Ya sean con puntas de alto flujo, con una mascarilla reservorio o con una ventilación mecánica no invasiva, específicamente en la modalidad BiPAP. ¿Okay? Habrá algunos otros artículos que mencionan otras modalidades de la ventilación mecánica no invasiva y algunas guías de práctica clínica que dicen que el BiPAP funciona y lo hace bien. ¿Okay? Y si el paciente no mejora y comienza incluso a deteriorarse, después de que ya le di alguno de estos soportes ventilatorios, entonces debo de considerar la intubación orotraqueal. Pero ¿cómo que debo de considerar para poder intubar a ese paciente? Pues de primera instancia, que la hipoxemia siga progresando, que es decir, que mi PaO2 o mi presión arterial de oxígeno vaya disminuyendo, incluso menor de 60, en donde ese paciente, si fuera condiciones meramente pulmonares, estaría pasando de edema agudo de pulmón a un síndrome de distrés respiratorio agudo, y que ya hemos platicado un poco acerca de él y pueden retomar el episodio, me parece que es el número 60 del podcast, para que volvamos a analizar esta situación. ¿Okay? Una acidosis respiratoria progresiva con PaCO2 mayor a 50 y con un pH menor a 7.20 es otro de los criterios para ya intubar a ese paciente. Y el último es que ese paciente, o con la hipoxemia o con la acidosis respiratoria, tenga un trabajo respiratorio excesivo con más de 40 respiraciones por minuto. Yo debo de tranquilizarlo, de tranquilizar ese sistema respiratorio, de no forzarlo, como con una ventilación mecánica inducida, pues, bajo una sedación, analgesia, relajación, si es que lo requiriera el paciente. ¿Listo? Y el otro eje fundamental, pues es que de primera instancia todos los pacientes con edema pulmonar, cardiogénico o no cardiogénico, tienen que estar en semi-Fowler o Fowler si fuera posible. Identificar la causa desencadenante, ese es el eje fundamental. Pero yo le voy a dar apoyo respiratorio y voy a tratar de que el edema por gravedad todo se vaya hacia otros espacios, no se quede solamente en los pulmones. Pero yo debo de actuar sobre la causa que está generando el edema agudo de pulmón, ya sea por una situación secundaria a un embarazo, a la anemia, a una insuficiencia cardíaca derecha, o que el paciente tenga todas las condiciones clínicas de una lesión cerebral, intoxicación por gas, neumonía, etcétera, ¿no? O toda la parte cardíaca, pues bueno, hay que tratarlo, hay que identificarlo. Sobre todo en lo cardíaco, lo demás nos da un poquito más de tiempo, pero lo cardíaco no, porque seguramente este edema agudo de pulmón cardiogénico fue secundario a una insuficiencia cardíaca aguda. Y una insuficiencia cardíaca aguda solamente aparece por síndromes isquémicos coronarios agudos, por arritmias ventriculares letales y por un choque cardiogénico que se desarrolló de manera súbita, por un traumatismo torácico o por una alteración hidroelectrolítica. Algo está generando
que mi paciente tenga complicaciones cardíacas. Entonces yo debo de actuar rápidamente porque esas son alteraciones potencialmente mortales. ¿Ok? Lo demás me da un poquito más de tiempo. Entonces, toma interpretación de signos vitales sería como lo esencial y estar continuamente con ese paciente. Toma interpretación de un electrocardiograma para ver que no haya cambios electrocardiográficos si no sé identificarlos de manera inmediata en la monitorización. Entonces, un electrocardiograma estaría de lujo y colocar una sonda vesical para valoración estricta de líquidos de esa persona. Mantenerlo en semi-Fowler o Fowler con el sondaje vesical y con signos vitales manteniendo lo más normal posible a ese paciente, yo lo voy a progresar rápido, ¿ok? O sea, no rápido de 1 hora, sino voy a progresarlo rápidamente para que deje de necesitar el BiPAP, pasemos a un reservorio, después a unas puntas nasales de alto flujo o incluso llevarlo hasta unas puntas nasales convencionales y darlo de alta a su casa, ¿ok? Pero siempre con el seguimiento y poder identificar la causa desencadenante de este edema de pulmón. El tratamiento farmacológico pues va de primera instancia hacia la causa y después a tratar de disminuir la precarga de líquidos que está llegando hacia los pulmones, como con diuréticos endovenosos, como furosemida, por ejemplo, de 40 a 120 miligramos en bolo, y después ajustar la dosis habitual del paciente al doble. Si es que el paciente tomaba antes diurético, si no lo tomaba, entonces ahora tendrán que prescribirle un diurético nuestros compañeros médicos. Y el furosemide pues es un inhibidor del cotransportador sodio-potasio 2-cloro que se encuentra en la porción ascendente del asa de Henle y poder actuar sobre él. Pudiéramos utilizar vasodilatadores venosos si el paciente lo permitiera por su presión arterial, como está de estable o inestable. Si el paciente está chocado, no vamos a poder utilizar los vasodilatadores ni venosos ni arteriales, ¿vale? En el caso para disminuir la poscarga, utilizaremos vasodilatadores arteriales, si es que no lo permite el paciente de nuevo. Y también, si es necesario dar un soporte inotrópico, pues bueno, tenemos dos opciones. La primera y la más importante sería utilizar la dobutamina, que es un cardiotónico simpático mimético que incrementa los niveles de adenosín monofosfato cíclico por estimulación de los receptores beta 1 adrenérgicos. Pero como es de manera sintética, no genera liberación endógena de norepinefrina, ¿okay? Lo cual nos ayudaría bastante porque puede que la poscarga se vea afectada, sobre todo por la liberación de la norepinefrina, ¿okay? O la noradrenalina, como quieran llamarla. Y el otro es la dopamina. La dopamina también es un cardiotónico simpático mimético que incrementa los niveles de la adenosín monofosfato cíclico por estimulación de los receptores beta adrenérgicos 1, pero a diferencia de la dopamina, sí la liberamos nosotros, o sea, es decir, es un fármaco que es obviamente pues es digamos sintético también, pero yo libero dopamina normalmente. Entonces, si yo libero dopamina, estimulo a la producción de adrenalina y después a la producción de noradrenalina. Y eso genera que yo tenga modificaciones tanto en mi precarga como en mi poscarga, lo cual no sería lo adecuado en este caso porque podemos condicionar que el ritmo y la frecuencia cardíaca de mi paciente sigan modificándose. Esto condiciona que continuemos con alteraciones que pueden generar más edema pulmonar. ¿Listo? Entonces hay que tenerlo como muy en cuenta. Y es algo de lo que les quería hablar acerca del edema agudo de pulmón. También hay que ver las causas, hay que ver a cada uno de los pacientes. Si es de origen cardíaco, se debe tratar inmediatamente, es urgencia, ¿ok? Porque de nuevo las causas de ese edema agudo de pulmón son causas letales. Muy bien. Vamos a continuar entonces ahora con la siguiente sección, que es la recomendación de la semana, y en esta ocasión les recomiendo la guía de práctica clínica sobre el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda de la Sociedad Europea de Cardiología. En los últimos años, la Sociedad Europea de Cardiología y otras organizaciones y sociedades relacionadas han elaborado un gran número de guías de práctica clínica y documentos de consenso de expertos. Esta gran profusión
puede poner en riesgo la autoridad y validez de las guías, que solo pueden estar garantizadas si se han desarrollado mediante un proceso incuestionable de toma de decisiones. Esta es una de las razones por las que la Sociedad Europea de Cardiología y otras sociedades han hecho pública una serie de recomendaciones para abordar y formular las guías de práctica clínica y los documentos de consenso de expertos. Entonces ellos se basan en evidencia y en investigación y continúan para mejorar cada vez sus guías de práctica clínica lo mejor posible. Se las voy a dejar en la descripción el link para que puedan acceder a la guía de práctica clínica y la puedan descargar si es que así lo quisieran, o pudieran buscar incluso el resumen de la guía de práctica clínica donde hablan de los puntos más relevantes e importantes y poderlo conocer al menos, ¿vale? Muy bien, vamos a pasar entonces ahora a la noticia de la semana, y la noticia de la semana es que desarrollan las primeras directrices mundiales para prevenir complicaciones cardíacas en niños con cáncer. Expertos dirigidos por investigadores de Murdoch Children's Research Institute en Australia han creado las primeras guías clínicas internacionales del mundo para ayudar a prevenir y tratar las complicaciones cardíacas en niños que reciben tratamiento contra el cáncer. Los sobrevivientes de cáncer infantil tienen 15 veces más probabilidades de tener insuficiencia cardíaca y 8 veces más probabilidades de tener una enfermedad cardíaca que la población general. Por tanto, estas pautas son una herramienta indispensable para que los médicos y enfermeros reduzcan significativamente el impacto nocivo de los medicamentos contra el cáncer de los corazones de los niños. Así desarrollan las primeras directrices mundiales para prevenir complicaciones cardíacas en niños con cáncer. Las pautas publicadas en el JACC Advances cubren la evaluación, detección y seguimiento de enfermedades cardiovasculares para pacientes pediátricos que reciben tratamiento contra el cáncer con nuevas terapias moleculares, inmunoterapia, quimioterapia y radioterapia. Lo primero que han definido es el grupo de alto riesgo de pacientes con cáncer que deben someterse a un chequeo cardíaco. Estandarizó un enfoque de detección y vigilancia durante el tratamiento y brindó recomendaciones para proteger los corazones de jóvenes vulnerables. La profesora asociada de Murdoch Children's, Rachel Conyers, ha explicado que si bien existen pautas internacionales para monitorear los efectos secundarios cardíacos deficientes durante la terapia para pacientes adultos, ninguna era específica para los niños. Entonces, a su juicio, el éxito de los nuevos medicamentos contra el cáncer ha aumentado las posibilidades de que se produjeran efectos secundarios cardíacos al principio de la terapia, a veces en cuestión de días, lo que justificaba una vigilancia más estrecha de la salud cardíaca y el control más temprano. Los avances recientes en el tratamiento del cáncer infantil han resultado en tasas de supervivencia de más de 80%. Sin embargo, mejorar los resultados de salud graves en los sobrevivientes sigue siendo un enfoque importante y esencial, y la prevención es clave. Las complicaciones cardíacas son una de las principales causas de muerte de los sobrevivientes de cáncer infantil, solo superadas por la recaída del cáncer. Los tratamientos modernos, incluida la medicina de precisión, han ampliado los agentes que pueden causar problemas cardíacos, ha añadido la asociada. Las directrices son un gran avance para el campo de la cardio-oncología, ya que antes de esto no había un enfoque definido para la vigilancia o el seguimiento de los pacientes pediátricos durante el tratamiento. A pesar de que las nuevas terapias tienen complicaciones cardíacas tempranas, como presión arterial alta, latidos cardíacos anormales e insuficiencia cardíaca, esto se sigue vigilando. Muy bien, pues esta es la noticia de la semana. Qué bueno que le están dando un enfoque muy especial a prevenir estas complicaciones cardíacas en los niños con cáncer, puesto que bueno, los tratamientos oncológicos siempre tienen mucha consecuencia en general para la salud y la vida de estos pacientitos, ¿no? Entonces, qué bueno que se está actuando, qué bueno que se está investigando, y pues queríamos compartirlo con ustedes. Ahora vamos con las fechas relevantes de la semana, y esta semana vamos a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Ustedes saben por qué históricamente es que se conmemora este día. Lamentablemente hubo un suceso que condicionó a que el 8 de marzo de manera internacional pues sea considerado el Día Internacional de la Mujer.
no se les celebra, no se les felicita, no se les dice feliz día de la mujer, porque no se está celebrando algo feliz. Se está conmemorando un hecho histórico que generó problemas de cualquier índole que ustedes quisieran imaginarse ahorita. Entonces lo que debemos de hacer es mantener el respeto, mantener el luto por aquellas mujeres que fueron asesinadas un 8 de marzo, por el cual se conmemora este día, y apoyar en todos los movimientos sociales, desde redes sociales o en viva imagen, a lo que vayan a hacer todas las mujeres que nos rodean, y siempre darles el espacio y siempre darles el lugar que se merecen. El 9 de marzo en México, desde hace 3-4 años, existe el Paro Nacional de Mujeres para concienciar o concientizar sobre los feminicidios y la violencia a la mujer. Y de nuevo, ese 9 de marzo también siempre se requiere de todo el apoyo, toda la comprensión, de todo el cariño, todo el afecto, y también de que entre nosotros como hombres estemos mejorando la situación para educar correctamente a otros hombres y a otras mujeres y a otras personas de cualquier índole o preferencia sexual, a que los feminicidios son un problema constante de la sociedad y que no deben de seguir pasando. Hay que poner un alto a la violencia hacia la mujer y siempre respetarlas, siempre quererlas, amarlas y todo lo que quieran hacer con ellas, pero que sea con un fin positivo. El 11 de marzo de 2020, la OMS declara al COVID-19 como una pandemia. En esa fecha se contabilizaban 118,000 casos en 114 países y 4,291 pérdidas humanas. 3 años después de esa fecha, los números son inimaginables, impensables, y continuamos con muchos contagios y continuamos con algunos fallecimientos, algunas pérdidas humanas que siguen siendo prevenibles por medio de la vacunación, por medio del uso de cubrebocas, por medio del lavado de manos, por medio de mantener las medidas de seguridad necesarias para evitar esos contagios. Recuerden, todos seguimos siendo vulnerables hacia la enfermedad, nos hayamos o no vacunado. Y el día 12 de marzo es el Día Mundial del Glaucoma, y también se conmemora pues todas aquellas personas que han tenido esta problemática secundaria, principalmente a la diabetes mellitus tipo 2. Muy bien, pues hasta aquí el episodio del día de hoy. Sigan con nosotros en las plataformas de podcast más escuchadas: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Web Browser, Amazon Music, iHeartRadio, y en YouTube también nos pueden seguir. Recuerden que este mes se estrenan secciones muy padres. Ya pueden ver también la sección de enfermería en México, donde comenzamos con la UNAM, parte 1, las licenciaturas. Hablamos acerca de la ENEO, de la FES Zaragoza y de la FES Iztacala, de qué es lo que se requiere para entrar, qué es lo que ofrecen, cuál es su plan de estudios anual o semestral, y también cuáles son las opciones a titulación. Les damos la dirección de las escuelas y cómo es que pueden hacer para ingresar a estudiar la carrera de enfermería en cualquiera de estas 3 sedes que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México. No se pierdan también, en el resto del mes habrá muchas otras nuevas secciones y ustedes podrán disfrutarlas en YouTube sobre todo, ¿vale? Hasta aquí el episodio del día de hoy. Sigan con nosotros en las plataformas de podcast más escuchadas, como el Spotify, el Google Podcast, el Apple Podcast, el Web Browser, Amazon Music, iHeartRadio y YouTube. Si quieren que hable de un tema en específico, pueden mandarme mensaje en redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, como Lo Bello de Ser Enfermero, y lo más pronto posible tocamos ese tema, ya sea en un TikTok, en un short, en un reel, o también si ustedes quieren que se haga una publicación, unos flashcards, unos esquemas, pues bueno, también lo podemos hacer. O si prefieren que sea en formato podcast, nos pueden contactar y muy pronto tocamos el tema que ustedes nos solicitan. El siguiente episodio, el número 66, hablaremos acerca de la enfermería, de la cultura física y el deporte,
con una invitada muy especial. Espero que se encuentren bien, sacien sus necesidades y verifiquen sus requisitos universales. Esto ha sido Palabra de Nightingale. Gracias y hasta la próxima. Bye.